Las construcciones megalípticas es el tema de esta clase, ¿no? Vamos a hablar acerca de construcciones enormes que se hicieron en épocas en donde donde no había pues la tecnología. Es así que el término megalíptico o megalitismo proviene del griego mega, que es grande, y litios obviamente, que es piedra, es decir, construcciones de piedra pero en forma gigantescas. En Europa se han encontrado muchas construcciones, ¿no?, realizadas con grandes bloques de piedra que reciben el nombre de construcciones megalípticas. ¿Y qué funciones tenían? Pues estas construcciones principalmente eran creadas para marcar territorio, ¿no es cierto?, lugares de culto solar o las estaciones, y también como sitios de enterramientos, ¿no?, en donde se daba sepultura a los seres queridos de esa época. Se empezaron a levantar a finales del quinto milenio, ¿no?, antes de Cristo, en sociedades neolíticas, especialmente de la zona atlántica, aunque se siguieron construyendo, ¿no es cierto?, hasta el segundo milenio antes de Cristo. Y tenemos algunas clasificaciones como los menhires, las tumbas, los dolmes, los cromlech. ¿Qué eran los menhires, no? Es el megalíptico más sencillo que pudo haber. Si es sencillo, ¿no? Si podemos considerarlo así sencillo, porque también debía ser de forma gigante, y que estaba dispuesta una piedra de forma vertical y con sus partes inferiores enterradas. Luego tenemos los dolmes, ¿no es cierto?, que era un conjunto de piedras que formaban una cámara, ¿no?, utilizada para los enterramientos. Ahí se enterraban a los difuntos, ¿no? Las tumbas de corredor era una sucesión de dolmes que formaban un pasillo y desembocaban en un espacio circular, ¿no es cierto?, y se usaba para llevar a cabo también los enterramientos de los seres queridos. Pueden ver algunas imágenes, ¿no?, que pues nos hablan de eso especialmente, ¿sí? Estas construcciones pues obviamente necesitaban del esfuerzo colectivo, ¿no?, y una considerable técnica para poder mover de un lugar a otro tremendas piedras, ¿no? Luego tenemos los cromlech, que son formaciones de menhires organizados en círculo. Fueron empleados inicialmente para rodear los dolmes y posteriormente se utilizó como recinto sagrado. Ustedes pueden ver, ¿no?, tenemos dos círculos y en el centro del altar, ¿no?, que se puede ir viendo. Todo esto se hizo con herramientas rudimentarias, ¿no?, con herramientas que se poseían en esa época, ¿no? En el neolítico, ustedes saben, ustedes hicieron este trabajo, entonces ya conocen más o menos cómo se tenían que hacer las herramientas para poderlas utilizar. Entonces eran palos de huesos, de animales, cuñas de madera, martillos o picos de piedra. Entonces esos elementos eran utilizados para tallar estas tremendas terrazas que ustedes pueden verificar acá, ¿no? Además, ¿no?, muchas veces las construcciones estaban lejos de donde se estaba construyendo, ¿no?, valga la redundancia. Entonces tenían que ser trasladadas de un lugar a otro, ¿no?, los tremendos bloques de piedra. Todo esto lo hacían pues mediante el movimiento de los troncos, y pues iba ayudando, ¿no?, iba moviéndose de un lado a otro. Pero ¿qué les impulsó a hacer tremendas edificaciones? ¿Cuál fue ese sentir de estos personajes de aquellos tiempos? Pues, ¿no es cierto?, algo debió haber para que ellos pues puedan hacer tremendo sacrificio, ¿no?, y realizar estas obras. Se cree que más de esto era creencias espirituales, ¿no?, y a través de eso pues se realizaban las edificaciones funerarias. Entonces se decía que
cuando eran enterrados en ese tipo de construcciones, pues iban directamente al cielo. Entonces, en ese sentido, los habitantes de esa época creyeron, ¿no? Entonces, el motor que les llevó a construir tremendas obras es precisamente las creencias espirituales. No hay otra, ¿no? Entonces, con ese sentir, pues ellos lograron construir eso, ¿sí? Pudieron armar eso, no les importó el sufrimiento, las largas horas de trabajo, el esfuerzo, ¿no es cierto? Inclusive hasta pérdidas humanas, pero ellos sabían que al trabajar de esa forma, pues estaban haciendo algo en beneficio del espíritu, ¿no? Entonces no se olvide que ellos tuvieron tipos de megalípticos, ¿no? Como habíamos hablado de los menhir, de los alineamientos, de los cromlech, de los dolmen, y cada uno con un significado especial. Usted también se preguntará cómo es que trasladaban esas tremendas rocas de un lugar a otro, ¿no? Ahí tenemos una imagen, ¿no es cierto? La complejidad era extrema, ¿no? Entonces por eso debió siempre se supone que debió haber existido alguien que les dirija, ¿no? Y así puedan trabajar en conjunto y no cada quien por su lado, pues, ¿no es cierto? Entonces de esa manera pues se fue dando este trabajo. Entonces, ¿cómo lo hacían? Primer paso, trasladar la piedra, ¿no es cierto? Se le ponía sobre unos troncos y se los alaba con una cuerda. Para ubicarlos en el lugar, pues debían ser alzados mediante una rampa, ¿sí? Y debería encajar justo en el agujero que se creó en el suelo para el objetivo de levantar esa terraza, ¿no? Y como tres, pues deslizaban la piedra horizontal y colocaban delante de las dos torres que ya estaban paradas, ¿no? Y iban formando los famosos megalípticos. Entonces en ese sentido se trabajó, ¿no? Entonces los primeros megalípticos documentados son de la época neolítica y se hallan en el norte de la península ibérica, pero las construcciones más espectaculares se encuentran en el sur, como los dolmes de Mengay y el Romeral en Málaga, que pertenecen a la cultura de los milares, ¿no? Estamos hablando de la edad del cobre. Luego de una época posterior, ¿no? De la edad de bronce, son las construcciones de la cultura talayótica en Menorca y Mallorca, ¿cierto? Se trata de las novetas con uso funerario, ¿no? Ese podría ser el interior de un megalíptico, la parte interna, ¿no? de la construcción. Entonces así fue como se dio esta construcción del megalíptico. Una vez que ya hemos revisado un poquito qué es lo megalíptico, vamos a responder a las siguientes inquietudes. Esto lo debe realizar en el cuaderno, ¿no? ¿Qué tenían en común las distintas zonas del planeta en que se iniciaron la agricultura y la ganadería? ¿Qué significa que las comunidades neolíticas eran sedentarias y autosuficientes? ¿Qué fue necesario para que una comunidad pudiera construir megalitos? ¿Qué finalidad tenían estas construcciones megalitas? ¿Por qué la sedentarización trajo como consecuencia la aparición de los excedentes en el comercio y la propiedad privada? Eso sería todo, por favor. Realice la actividad, repito, en el cuaderno.